Cordial saludo, bienvenidos entonces a este capítulo de anticoncepción. Empecemos diciendo que la anticoncepción definitivamente es una estrategia que salva vidas y sabemos que es una de las más importantes para prevenir muertes maternas, según incluso la Organización Mundial de la Salud. Si las mujeres utilizaran métodos anticonceptivos eficaces, reduciríamos no menos de 100.000 muertes maternas. Entonces definitivamente podemos empezar diciendo es una estrategia que salva vidas. En Colombia tenemos el problema de que muchos de nuestros embarazos son no deseados, ¿cierto? Según la última encuesta de demografía y salud que realiza Profamilia cada 5 años, la última realizada en 2015, la mitad de los embarazos en Colombia son deseados y de estos algunos pues, serán deseados después y hasta el 21% realmente no son deseados. Esto hace que muchas de las muertes maternas de nuestras mujeres en Colombia estén asociadas a embarazos no deseados. Y según la misma encuesta, 1 de cada 3 muertes maternas relacionadas con el embarazo y el parto podrían evitarse si aquellas mujeres que quieren utilizar una anticoncepción eficaz tuvieran acceso a la misma. Entonces no es que las mujeres quieran tener tantos hijos, no es que las mujeres no quieran planificar, sino que definitivamente muchas veces no tienen el acceso a la anticoncepción. Para reducir entonces todos estos embarazos no deseados, les proponemos que cada vez que tengamos contacto con la mujer, ya sea en una consulta médica, en una consulta de riesgo cardiovascular, en una consulta de urgencias, si es posible, indaguemos sobre su deseo anticonceptivo, sobre su proyecto de vida en cuanto a su fertilidad. Indaguemos si tiene vida sexual, si está planificando embarazarse, si tiene deseo de embarazo y siempre pues obviamente hacer una historia clínica completa donde vamos a indagar por enfermedades de base. Si vemos que la mujer en ese interrogatorio nos dice que no tiene vida sexual, igualmente deberíamos hacer una asesoría de educación sobre planificación familiar. Si tiene vida sexual, no desea embarazarse, pues indaguemos planifica o no planifica. Si no planifiquemos, eduquemos al respecto. Demos asesoría y si planifica, verifiquemos cómo está usando su método anticonceptivo, si es el mejor para ella, de acuerdo a la historia clínica y a su proyecto de vida. Y si la mujer tiene vida sexual y desea embarazarse, pues obviamente ya tendríamos que hacer toda la evaluación preconcepcional de la que también tuvieron una conferencia. Cuando hablamos entonces de eficacia de métodos anticonceptivos, podemos observar, esto lo evaluamos por tasa de embarazos por 100 mujeres por año, como los métodos reversibles de larga acción, y de esto hablamos dispositivos e implantes subdérmicos, son los que tienen una eficacia más alta. Miremos cómo su eficacia en el uso típico es similar al uso perfecto y como por ejemplo incluso los implantes tienen una eficacia aún superior a la esterilización femenina. Entonces recordemos que cuando vamos a dar consejerías en anticoncepción, y ahorita lo vamos a retomar un poco, debemos siempre hacer énfasis en aquellos métodos que son más efectivos. Esa es la tasa global de fecundidad en mujeres de 15 a 40 años, 49 años, un resumen que nos hace la encuesta nacional desde que inició en 1964 hasta la última del 2015, y miremos cómo definitivamente han reducido el número de hijos por mujer de forma importante. Pasamos de 7 hijos por mujer a 2. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo esfuerzos para lograr que los embarazos cada vez sean más deseados y que tengamos menos muertes y menos complicaciones. Pero a pesar de esa disminución tan importante en la fecundidad, seguimos teniendo problemas graves de inequidad y vemos como la fecundidad es mayor entonces en zonas rurales poco desarrolladas, en las mujeres con menos educación y en los quintiles de riqueza más bajos. Entonces es ahí donde tenemos que encaminar los esfuerzos. Y cuando evaluamos cómo planifican o con qué planifican nuestras mujeres en Colombia, vemos como los métodos más altamente efectivos, como los que mencionamos ahorita, son los menos utilizados, viendo cómo en las mujeres unidas es de 4.7%, en las no unidas de 3.8%, igualmente pasa con los implantes, tienen una tasa de uso muy baja. Entonces lo que queremos también incentivar dentro de este taller es que tratemos de mejorar o de aumentar el uso de estos métodos que ya sabemos que son mucho más efectivos.
Y también les quería llamar la atención sobre la esterilización masculina. Vemos como en nuestro medio sigue siendo muy baja, perdón. En Mujeres Unidas alcanza solo el 3,6% y eso también nos habla de un problema de inequidad de género, ¿cierto? Es hora de que los hombres cada vez vayan teniendo más participación en este proceso. Mucho de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, las indicaciones de anticoncepción están relacionadas con los criterios de elegibilidad que tiene la OMS y ellos entonces dan unas categorías para decir si los métodos pueden usarse o no. Yo sé que todos lo conocemos, pero vamos a repasarlo. Entonces recordemos que la categoría 1 es aquella en que puede usar el método, no hay restricción. En la 2 lo puede usar, aunque hay algunos riesgos, las ventajas lo superan. Y digamos que 3 y 4 es aquellas circunstancias en que no podríamos usar dicho método. En la 3 los riesgos superan los beneficios y en las 4 definitivamente no podremos usarlo. Lo ideal es que siempre tratemos de usar métodos que sean categoría 1 o 2. Habrá circunstancias en que tendremos que usarlos categoría 3 porque definitivamente no hay ninguno que tenga menos riesgo. Y eso es lo que les mencionaba ahorita de la consejería. Cada vez hablamos más de la importancia de una adecuada consejería en anticoncepción, porque de esta depende que las mujeres y las parejas tomen decisiones informadas y que sean unas decisiones acorde a su historia médica, a su proyecto de vida y a los gustos, preferencias y a su cultura como tal. Entonces, lo ideal es que dentro de la consejería usemos como ayudas que sean gráficas. Este es un ejemplo que es muy valioso y por eso se los quise traer. En este vemos como en la primera fila vemos los métodos más altamente efectivos, por eso están clasificados ahí como de 5 estrellas, donde de cada 100 mujeres solo una se embaraza y están incluidos los métodos reversibles de larga acción y los métodos definitivos. Luego vienen otros métodos que también siendo muy buenos ya bajan a 4 estrellas porque aumenta el número de embarazo y aumenta el número porque son métodos que dependen del uso que les dé la mujer. Y ahí está la píldora, el parche, el anillo y la inyección. Y por último están los métodos 3 estrellas, es decir, que no son tan buenos y que más o menos entre 18 y 24 mujeres de 100 que los usan podrían embarazarse. Y está el método del ritmo, coito interrumpido y los preservativos femeninos y masculinos. Entonces, como les digo, es muy práctica. Generalmente las mujeres o las parejas con solo ver la información ya es muy fácil entender los métodos, además porque en la consejería es muy importante, 1, utilizar un lenguaje claro y 2, dar información completa, es decir, mi información o la consejería que yo dé no puede estar basada en mis gustos, en mis creencias, sino que debe estar basada en una información clara, objetiva y basada en la evidencia. Vamos a empezar con los casos clínicos y a partir de ellos vamos a ir desarrollando algo del tema, sobre todo lo más importante en la anticoncepción. Ustedes saben que es un tema gigante, nos podríamos quedar un día entero hablando al respecto, pero de aspectos que nos parecen claves y que queremos que abordemos y que en el taller práctico vamos a tener la posibilidad de pronto de resolver algunas dudas. Este entonces es una adolescente de 17 años, hospitalizada en trabajo de parto activo, embarazo sin complicaciones, sin antecedentes de importancia y desea anticoncepción después de su parto. Fue afortunada, recibió consejería durante su control prenatal, le hablaron de que podían pasar a planificar después de su parto y desea saber con qué método podría hacerlo. Podemos hablar entonces de que el posparto o el posevento obstétrico es un momento ideal para el inicio de la anticoncepción. Vamos a prevenir un embarazo posiblemente no deseado. Muchas mujeres más adelante no van a tener acceso, ya sea por lejanía, por afiliación u otras razones. Podemos estar completamente seguros de que la mujer no está embarazada y lo más importante quizá es que una alta motivación para la anticoncepción. Probablemente no hay otro momento en la vida donde la mujer esté más motivada para planificar que el posparto inmediato. Entonces hay que aprovechar este momento de esta motivación. Y esta se ha convertido en una de las mejores estrategias para reducir embarazos no deseados por ese momento ideal. Además, creemos que es que después del embarazo no es posible embarazarnos, pero se ha visto que la ovulación puede iniciar tan temprano como 28 días después del parto, sobre todo en mujeres que no tienen lactancia exclusiva,
pero cuando se evalúan los 6 meses mujeres con lactancia exclusiva se ve que solo el 26% más o menos en los estudios tienen lactancia exclusiva. Entonces, es decir, hay que hablar de anticoncepción desde ese mismo momento. Y lo otro es que la vida de la mujer en el posparto cambia. La mujer está muy atareada cuidando a su bebé, con la lactancia materna, recuperándose de un parto, de una cirugía, con todo su cambio de rutina que implica tener un hijo. Y muchas probablemente no van a asistir a citas posteriores y van a postergar cada vez más el inicio de la anticoncepción, poniéndolas en riesgo de embarazarse muchísimo más rápido de lo que desean. Hay entonces una publicación de las estrategias para la planificación familiar posparto, y es muy importante ahí las recomendaciones que hacen, porque dicen que el 95% de las mujeres en ese primer año posparto definitivamente quieren espaciar ese próximo hijo al menos 2 años más, pero la mayoría, hasta el 70%, no está usando métodos anticonceptivos, es decir, queremos no embarazarnos, pero no lo estamos evitando. Ya lo hablábamos ahorita, vamos a evitar más del 30% de la mortalidad materna y hasta el 10% de la mortalidad infantil si logramos que las parejas espacien sus embarazos por al menos 2 años, y es todos los riesgos que implica ese periodo intergenésico corto: parto prematuro, bajo peso al nacer, alteraciones durante el parto, desnutrición materna. Todo esto lo podríamos evitar si lográramos aumentar esos espacios intergenésicos. Y en la anticoncepción posparto se vuelve muy importante estos métodos reversibles de larga acción, porque ambos, ya sean los dispositivos intrauterinos de cobre o los hormonales como el Virena, el Yaides o el Cailina recientemente en el medio, o los implantes subdérmicos como el Yadel y el Implanon, que son los que tenemos disponibles, ambos los podemos usar en el posparto inmediato. ¿Qué ventajas tienen estos métodos? Ustedes dirán, pero es que vienen hablando de eso desde que empezó. Sí, son métodos altamente efectivos, no requieren un uso periódico, no dependen del coito, tienen una larga duración, entre 5 y 10 años más o menos. Su uso típico, ya lo dijimos, es igual al uso perfecto, y esto hace que realmente sean los métodos más costo efectivos, pero desafortunadamente, como lo vimos en Colombia, no solo en Colombia, en muchos de los países, son los métodos menos utilizados, y lo que queremos es empezar a aumentar su uso para tener mejores resultados en anticoncepción. Este entonces es adaptado de la guía del Reino Unido, pero nos permite evaluar qué métodos podemos usar en el posparto inmediato, y nos lo compara también con las categorías de la OMS, y si encuentra alguna diferencia no lo manifiesta. Entonces miremos cómo el implante lo podemos usar en las primeras semanas, o sea, incluso desde el primer día posparto. Es categoría 1 o 2, pero ya sabemos 1 o 2 lo podemos usar, o sea que no tendríamos ningún problema. La mini píldora de solo progestágeno también podemos iniciarla inmediatamente. Recordemos que los métodos combinados, como los anticonceptivos orales combinados, son categoría 4 por el riesgo del estrógeno para la trombosis, y los dispositivos intrauterinos son categoría 1. Entonces vea lo que les decía ahorita, podemos usar implantes, podemos usar dispositivos. La mini píldora también la podemos usar, pero obviamente su efectividad es menor. Y en cuanto al acetato de medroxiprogesterona, que es el método que casi siempre usamos nosotros en el posparto, vemos 2-3 por esa diferencia que hay. La guía del Reino Unido es 2 y para la OMS continúa siendo 3. ¿Cuál es la razón de que la OMS continúe clasificándolo como 3? Y es los riesgos que puede haber en disminuir la lactogénesis y los riesgos que puede haber para el recién nacido, porque no sabemos esas cantidades altas de progestágeno, cómo las metaboliza y cómo las elimina. Sin embargo, los estudios que hay hasta ahora, que algunos son observacionales y los otros tienen pocas pacientes, no han mostrado ni que se altere la lactancia, ni que haya efectos a corto, mediano ni largo plazo en los bebés. Sin embargo, como no son estudios de buena calidad, por eso la OMS sigue clasificándolo como 3. Pero ellos hacen como una aclaración, donde dicen que si el beneficio supera al riesgo en determinada mujer, pues podrá usarse en el posparto inmediato. Sin embargo, a pesar de que el acetato de medroxiprogesterona pues puede durar 3 o un poco más de 3 meses, la mujer de todas formas tendrá que volver a las demás aplicaciones, y por eso pues preferimos usar los métodos de larga acción,
que utilizar el acetato de medroxiprogesterona, pero digamos que la conclusión para nosotros es que la podemos usar si no tenemos disponibles otros métodos. En cuanto al dispositivo intrauterino, digamos que hay algunas diferencias importantes en cuanto a la inserción en el posparto inmediato que la inserción que hacemos normalmente. Recordemos que el útero en el posparto es un útero que mide aproximadamente 25 centímetros, que tiene una anteversión mucho más pronunciada, entonces eso hace que la inserción no es que sea más difícil, pero puede ser diferente. Tenemos varias técnicas para hacerlo en este momento. Tenemos técnica con la pinza, que ahorita vamos a verlo un poquito, la técnica manual o la técnica con insertor, pero es un insertor que es especial para el posparto porque necesita ser más largo. Entonces acá vemos la técnica con la pinza que utilizaríamos es una pinza Fester, idealmente de 30 o más centímetros, porque las de 25, que son las más estándar, pueden quedar pequeñas para llegar hasta el fondo uterino. Con la mano dominante vamos a tener la pinza sosteniendo el dispositivo, no apretamos la pinza, solo sostenemos, y la otra mano nos va a ayudar a tocar el fondo uterino y a horizontalizar el útero, para que choquemos realmente con el fondo y no con la pared anterior, que es lo que pasaría si no hacemos esa maniobra. La idea es entonces horizontalizar el útero, ir a través del cervix con la pinza y el dispositivo. Cuando sentamos que llegamos al fondo, vamos a soltar el dispositivo con mucho cuidado, llevando la pinza hacia un lado y viniéndonos despacio para no traernos los hilos. Si vamos a usar la técnica de la mano, sería exactamente lo mismo, solo que en vez de utilizar la pinza vamos a utilizar estos dos dedos. En cuanto al insertor, entonces como les decía, es un insertor especial. Si utilizamos los insertores normales, obviamente ellos van a ser muy pequeños para ese útero tan grande. Entonces esto es un insertor que es mucho más largo, pero que además el dispositivo trae unos hilos que son más largos, que nos permiten que queden visibles una vez colocado en el fondo del útero. Cuando usamos dispositivos de tamaño normal, lo más probable es que los hilos van a quedar dentro del útero, no van a ser visibles, y es posible que en la primera revisión, que sea más o menos 4 o 6 semanas después, si los hilos lograron pasar a través del cervix, pues van a estar visibles y habrá que recortarlos en este momento, pero es probable que no los vayamos a ver. Entonces eso es lo que hace que usar este tipo de dispositivos posparto, que nos permiten de una vez tener los hilos visibles y poder lograr hacer un control mejor del dispositivo, pues sean los ideales. No son costosos, se consiguen en nuestro medio, valen alrededor de 12-15 mil pesos para un método que va a durar 10 años. Entonces los invito a que en sus instituciones tengamos este tipo de dispositivos para que podamos usarlos en el posparto sin dificultad. En los talleres prácticos los vamos a conocer y los vamos a aprender a poner para que ustedes se sientan mucho más motivados. El año pasado incluso se publicó unas guías de la Sociedad de Planificación de Estados Unidos de la inserción del dispositivo postplacentario, porque el dispositivo se puede poner en varios momentos. Postplacentario, es decir, sale la placenta e inserto dispositivo, es el momento ideal de ese posevento obstétrico, porque es el que menos tasas de expulsión tiene. Si no lo logré poner en el posparto inmediato, o sea, postplacentario, pues tengo las primeras 48 horas para ponerlo sin problema, pero si ya pasaron 48 horas, sí es mejor esperar de 4 a 6 semanas para la inserción, porque ya el riesgo de expulsión es demasiado alto, entonces el riesgo-beneficio ya se altera. Las guías nos muestran como el principal temor de esta inserción sigue siendo la expulsión. Nos muestran las tasas de expulsión de diferentes revisiones. Miremos que es muy variable, va desde un 3, incluso hasta revisiones de un 27%, pero aún en esas revisiones en que es más alto, sigue siendo costo efectivo. Entonces lo que concluyen las guías, como conclusión A, las que tienen mejor evidencia, es que definitivamente si hay mayor tasa de expulsión, eso está claro. No hay mayor riesgo de infección ni de perforación. Aún con esa mayor tasa de expulsión sigue siendo un método costo efectivo en el posparto inmediato. Y ya como conclusiones B, la tasa de expulsión es más baja al parecer luego de la cesárea.
La experiencia del proveedor juega un rol muy importante en la tasa de expulsión, por eso es necesario que estemos capacitados, pero la técnica, es decir, mano, pinza, no afecta la tasa de expulsión, más es que el personal esté capacitado, calificado, y para eso también debe estar altamente motivado. Entonces podemos decir que podemos usar muchos métodos en el posparto inmediato, pero podemos usar métodos reversibles de larga acción que son altamente efectivos y los invitamos a que nos capacitemos, a que los pongamos y a que iniciemos esta estrategia que es tan efectiva y que de verdad reduce embarazos no deseados y aumenta ese periodo intergenésico beneficiando tanto a la madre como a sus futuros hijos. El siguiente caso entonces es una mujer de 25 años, casada, un hijo. Refiere que tuvo una relación sin protección hace 72 horas. No utiliza un método anticonceptivo, no tiene antecedentes de importancia. Su presión es de 120/80, tiene un índice de masa corporal de 37 y el resto del examen físico es normal. Quisimos incluir entonces en esta revisión la anticoncepción de emergencia porque definitivamente para muchas mujeres se convierte en la oportunidad de no tener un embarazo no deseado y todas las complicaciones que esto puede llevar, ya sea como ella que no planifica o simplemente porque tuvo una falla de su método, ya sea un método de barrera o un método hormonal, o que no se lo puso en el momento indicado. Entonces debemos saber mucho de anticoncepción de emergencia para poder dar una asesoría muy adecuada a nuestras pacientes. Sabemos entonces que hay 3 métodos para la anticoncepción, que son el levonorgestrel, lo que hemos usado hace muchos años, que podemos usarlo incluso hasta las 96 horas. El ulipristal, que está más recientemente en nuestro medio, que puede usarse hasta las 120 horas, y el dispositivo intrauterino, que puede usarse incluso hasta los 7 días después de la relación de riesgo. Nuestra paciente del caso estaba entonces en las 72 horas, digamos que podríamos usar cualquiera de los 3, pero vamos a ver que también hay diferencias. El levonorgestrel entonces lo usamos en una dosis de 1.5 miligramos, ya sea en una sola dosis o repartido en 2 dosis de 0.75 cada 12 horas. Esta segunda opción en teoría puede disminuir efectos secundarios, pero se prefiere utilizar una sola dosis porque se ha visto que a veces se puede olvidar tomar la segunda dosis. Y es lo que hemos conocido en el medio como post-day. El ulipristal viene en una sola toma de 30 miligramos y en el medio se conoce como post-day plus. ¿Cómo actúa entonces el dispositivo intrauterino? No es un método abortivo y eso es importante aclararlo a las pacientes porque algunas llegan muy temerosas por eso. Entonces altera la motilidad, la viabilidad y la reacción acrosomal de los espermatozoides. Parece además tener un efecto ovicida sobre el huevo fertilizado, si es que llega a haber huevo fertilizado, y tiene un ambiente tóxico para la implantación. En cuanto al mecanismo de acción del levonorgestrel y el ulipristal, pues lo que hacen es evitar o aplazar la ovulación. Lo que pasa es que acá hay diferencias en el tiempo en que pueden actuar. Lo que ellos hacen es evitar la ruptura de un folículo mayor de 18 milímetros, pero esto del ulipristal lo puede lograr en el 50% de los casos y el levonorgestrel en el 12%, es decir, si ya hay un folículo dominante que está ya previo a la ovulación, la respuesta no es tan buena. Y actúan tanto en el endometrio, en la trompa, como en el esperma. Entonces miremos que cuando ya se da el pico de la LH, que empieza exactamente aquí, miremos cómo el levonorgestrel ya no va a tener efectividad, mientras que el acetato de ulipristal todavía va a tener efectividad aun cuando ha iniciado el pico de la LH. Por eso es más efectivo cuando ya hay un folículo mayor de 18 milímetros. Y el dispositivo, independiente del momento en que se encuentre la mujer, va a ser efectivo. Entonces eso también lo tenemos que evaluar cuando vamos a brindar un método de emergencia, en qué momento se encontraba la mujer y definitivamente cuál va a ser el mejor método para ella. Cuando comparamos entonces tasas de embarazo, vamos a hablar principalmente del levonorgestrel y ulipristal porque el dispositivo, digamos que tiene una mejor disminución en la tasa de embarazos. Cuando los comparamos a 24 horas, miren que el ulipristal tiene menor tasa de embarazos comparado con el levonorgestrel, 5 de 584, 15 de 600.
Y cuando lo comparamos a las 72 horas, aunque ya empieza a haber mayor tasa de embarazo con ambos, el ulipristal pues sigue teniendo superioridad con respecto al levonorgestrel. Otro de los temores importantes cuando usamos un método de emergencia es si son igualmente efectivos en mujeres que tienen obesidad, como nuestra paciente. Recordemos que tenía un índice de masa corporal de 35. Entonces, miremos en estas pacientes, que son las que tienen índice de masa corporal superior a 30, cómo la tasa de embarazos con el levonorgestrel se aumenta de forma importante, comparado con el ulipristal, que aunque aumenta, no aumenta de forma tan significativa. Entonces pudiéramos decir que en pacientes obesas podría ser más efectivo usar el ulipristal que el levonorgestrel. Sin embargo, lo que dicen las diferentes guías al respecto, como las agencias de medicinas europeas, dicen que los datos son limitados para evaluar el efecto anticonceptivo reducido por el peso corporal. La FDA también dice que los datos son limitados, que no hay una conclusión definitiva, que se necesitan más estudios con levonorgestrel. Y las recomendaciones es, pues, si tiene una mujer obesa, idealmente use una T de cobre. Si no es posible o la paciente no lo acepta, la segunda opción sería usar el acetato de ulipristal. Y si no lo tenemos disponible, teniendo en cuenta que el levonorgestrel es de más fácil acceso y lo tenemos en casi todas partes, pues ellos proponen que podría considerarse usar dosis más altas, es decir, el doble de la dosis habitual, 3 miligramos, en las usuarias que tienen obesidad. Y aquí es como para mostrarles la efectividad de los diferentes métodos. Estamos hablando aquí de 1000 pacientes. Con el dispositivo, 1 de cada 1000 se embarazará cuando lo utilizan como método de emergencia. Con el ulipristal 5, con el levonorgestrel 10. El Yuspe no lo mencionamos porque es cuando usamos anticoncepción de emergencia con anticonceptivos orales combinados, pero digamos que ya está en desuso. Y con ninguno 80, ¿cierto? Entonces, definitivamente los métodos de emergencia son muy efectivos, pero hay diferencias en su efectividad que hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a dar nuestras recomendaciones. Específicamente en nuestro caso clínico, que tenía 72 horas y que es obesa, pues lo ideal es poner un dispositivo intrauterino y de segunda opción un acetato de ulipristal. Otra cosa importante cuando vamos a usar anticoncepción de emergencia con ulipristal, tengamos en cuenta que el ulipristal es un antagonista de los receptores de progesterona. Entonces, si iniciamos el método habitual con progesterona, ya sea combinado o de solo progestágeno, muy rápidamente podemos reducir la capacidad que tiene el ulipristal para inhibir la ovulación. Entonces, lo que se recomienda es empezar al menos 5 días después de la toma del ulipristal el método, ya sea combinado o de solo progestágeno. Y esto es pues como un mito que ha existido hace mucho tiempo, y no solo un mito en pacientes, sino que incluso lo hemos oído de médicos y enfermeras, y es que mientras usted más use los métodos de emergencia, menos efectividad van a tener. Y eso realmente no es cierto. La efectividad de los métodos de emergencia no se afecta por su uso constante y sigue siendo la misma para cada relación sexual no protegida o con protección inadecuada. Sin embargo, la efectividad general en un año de uso es menor que la mayoría de los anticonceptivos modernos. Es decir, es mejor que usted use un anticonceptivo altamente efectivo a que esté usando constantemente el método de emergencia, pero usarlo constantemente no disminuye su efectividad. Bueno, nuestro siguiente caso clínico es en esa mujer que ya es mayor, lo que llamamos mujer en transición a la menopausia o en perimenopausia. Sabemos que cada vez más las mujeres postergan su maternidad, algunas se embarazan ya muy tarde, pero definitivamente las mujeres siguen manteniendo una vida sexual activa antes de la menopausia, y vamos a tener que ofrecer métodos anticonceptivos para ellas. Teníamos muchas veces la creencia de que es que una mujer después de los 45 años no necesita planificar porque la probabilidad de que se embarace es muy baja, pero definitivamente hasta que no haya una menopausia clínica, y sabemos que menopausia se define 12 meses sin menstruación, deben usar métodos anticonceptivos. Y además estas mujeres pues ya van a tener más enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes u otras, que necesitan que hagamos pues como una consejería muy adecuada en anticoncepción.
Entonces nuestro próximo caso clínico es una mujer precisamente de 46 años, 2 hijos, sin planificación hace 10 años porque no tenía vida sexual. Ahora ha iniciado una nueva relación, desea un método anticonceptivo. Tiene antecedente de hipertensión hace 5 años, tiene ciclos regulares, una citología negativa de 1 año atrás, la presión es de 130/80 y tiene un peso de 60 y una talla de 1,60. Si nos vamos a criterios de elegibilidad de la OMS para método según edad, que sería lo primero, ¿cierto? Entonces tenemos mucho la creencia es que después de los 40 años ya no podemos usar todos los métodos. Entonces si nos vamos a evaluarlo solo por edad, tenemos que mujeres mayores o iguales a 20 años, la T de cobre es categoría 1, el dispositivo liberador de levonorgestrel es categoría 1, el implante es categoría 1, los combinados en las mujeres mayores de 40 años son categoría 2, porque a veces esas mujeres tienen otros estados que favorecen trombosis y eso es lo que hay que evaluar, y la mini píldora a cualquier edad es categoría 1. De todas formas, si vemos esto, nos damos cuenta que todos los métodos pueden usarse a cualquier edad siempre y cuando no haya otra condición que los contraindique. Entonces esta mujer solo por edad podría usar cualquier método anticonceptivo y eso es quitar la idea o el mito de que las mayorcitas no pueden planificar con métodos hormonales, por ejemplo. ¿Qué sí debemos evaluar en ellos? Riesgo cardiovascular, ¿cierto? Obesidad, que no la tiene nuestra paciente pero que es muy frecuente a esta edad, tabaquismo, historia familiar, de eventos trombóticos, de enfermedad coronaria, de hipertensión. Evaluar también los beneficios no contraceptivos y eso es muy importante. Recordemos que muchos de los síntomas del climaterio, como las oleadas de calor, los síntomas vasomotores, no inician necesariamente después de que empieza la menopausia, sino que pueden iniciar antes. Es decir, muchas de esas mujeres a esta edad ya pueden tener síntomas importantes que se pueden beneficiar con el uso del anticonceptivo. Es decir, que el anticonceptivo nos serviría no solo para anticoncepción, sino también para mejorar esos síntomas. Entonces hay que evaluar qué síntomas están presentando y si el anticonceptivo nos va a servir para resolverlos. Otro síntoma podrían ser los sangrados irregulares o a veces pueden volver más abundantes. Y lo otro para tener en cuenta obviamente son los criterios de elegibilidad, que los debo conocer muy bien o al menos tener a la mano herramientas que me permitan consultarlos de forma rápida. Entonces es importante en la perimenopausia o en esa transición a la menopausia, la anticoncepción debe ofrecerse hasta que usted no garantice que la mujer tiene una menopausia y como ya dijimos 12 meses sin menstruación. Y además explique los riesgos que hay de tener un embarazo en más de 40 años, es decir, vamos a hablar de anticoncepción, pero también hablemos de los riesgos de esa mujer que de pronto todavía tiene idea de tener embarazos, como los abortos, cromosomopatías, preeclampsia o diabetes. Entonces en esta tablita lo que podemos ver es hasta cuándo continúan los métodos de acuerdo al tipo de método que es. Si estoy usando un método no hormonal y la paciente es menor de 50 años, se prefiere dejarlo hasta tener 2 años de amenorrea. Es decir, estoy usando preservativo o estoy usando un dispositivo intrauterino y la mujer empieza a hacer ciclos irregulares, entra en amenorrea, pero todavía no tiene los 50 años. Espero que tenga 2 años de amenorrea y suspendo el método. Si ya tiene más de 50 años, con 1 año de amenorrea puede ser suficiente. Con los métodos combinados, que nos dice entre los 40 y los 50 años, puede continuarse. Pero si ya a los 50 años todavía no hay menopausia, ahí sí pregúntese si puede haber un método más seguro, porque a los 50 años ya el riesgo de trombosis y el riesgo cardiovascular se aumenta, y entonces podría ser mejor cambiar los métodos combinados. En cuanto al inyectable de solo progestágeno, si la mujer tiene entre 40 y 50 años puede continuarse, como ya dijimos, no hay restricción por edad, pero si llega a los 50 sin menopausia, cambia a un método más seguro y estamos hablando de los mismos riesgos que con los combinados. Si lo que está usando es un implante, una píldora de solo progestágeno o un dispositivo liberador de hormona, puedo continuarlo entre los 40 y 50 años, puedo suspenderlo alrededor de los 55 años. Recordemos que como estos métodos me producen amenorrea de por sí, va a ser difícil diferenciar cuando la mujer entró en menopausia
o cuando tiene una amenorrea por el método. Entonces puedo dejarlo a los 55 años o hacer una medición de FSH que si es mayor de 30, a partir de ese momento podría dejarlo un año más con el método. Como ya les dije, entonces debemos evaluar todas esas enfermedades asociadas que nos aumenten el riesgo cardiovascular, como la obesidad, como la diabetes, evaluar también si hay sedentarismo, si hay tabaquismo, porque todo eso nos puede ir contraindicando algunos de los métodos. En cuanto a hipertensión, recordemos que nuestra paciente, además de estar en esa edad de transición a la menopausia, era hipertensa y aunque estaba controlada, pues 130-80, es importante tener en cuenta. Casi siempre que evaluamos las categorías en OMS es para métodos combinados, porque los métodos de solo progestágeno y el dispositivo T de cobre lo podemos usar en la mayoría de los casos que los estrógenos están contraindicados. Entonces, esto es lo que nos dice la OMS en cuanto a la hipertensión en métodos combinados. Historia previa de hipertensión, pero no, síntoma previa, categoría 3. Es decir, la señora me dice que es hipertensa, pero yo no tengo forma de tomarle la presión en este momento. La hipertensión está controlada, que sería el caso de nuestra paciente, categoría 3. Si no está controlada, pero no es mayor de 160-100, categoría 3, pero si es mayor o igual a 160-100, categoría 4, y si hay una enfermedad vascular asociada, categoría 4. Pero ¿qué podemos decir en general? Que las mujeres hipertensas no deben usar métodos combinados para planificar, porque aún así sean categoría 3, ya lo dijimos desde el principio, categoría 3 o 4 no deberíamos utilizarlas. Entonces, en este caso nos quedarían métodos de solo progestágeno o un dispositivo intrauterino, o en esta paciente podemos hablar también de métodos definitivos, ya sea para ella o para su pareja. Entonces, si vamos a hablar de dispositivos intrauterinos, podemos ofrecerle cualquiera de los dos, una T de cobre o un método hormonal, que si de pronto tiene ya alteraciones de los sangrados, podría mejorarlo. Implantes subdérmicos, recordemos que el implante no es solo de las adolescentes, que lo usamos mucho más en nuestro medio en adolescentes, pues como una medida en ellas porque son menos adherentes a otros métodos, pero realmente puede usarse en mujeres de cualquier edad. Podemos usar mini píldora de solo progestágeno, ya dijimos no debemos usar combinados, pero mini píldora de solo progestágeno podemos usar. Recordemos el problema con la mini píldora es que un olvido mayor a 3 horas ya los pone en riesgo. Entonces las mujeres que tienen alto riesgo para un embarazo, como ella, por su edad y por su hipertensión, pues deberían tener métodos más seguros que un método que con solo un olvido de 3 horas las ponga en riesgo. A no ser que usáramos mini píldora de desogestrel, que sí tiene la mayoría de los ciclos anovulatorios y los olvidos de riesgo son mayores a 12 horas, pero recordemos que la que tenemos en el plan obligatorio de salud es la de levonorgestrel. Podríamos usar la Depo-Provera. La OMS en sus criterios de elegibilidad nos dice que si hay muchos factores de riesgo cardiovascular, ya la Depo-Provera pasa a ser categoría 3, porque dentro de los de progestágeno es la que puede estar más relacionada con eventos trombóticos, pero digamos que en ella que está controlada, no es obesa y no tiene ningún otro factor de riesgo como tabaquismo, por ejemplo, pudiera ser una opción. Y definitivamente pues también podríamos usar en ella métodos definitivos, como ya lo dijimos. Lo importante cuando hablamos de anticoncepción y cuando damos consejería es que las decisiones sean informadas. Es decir, yo no le voy a imponer un método a mi paciente, ¿no? Es que como ya estás pues como en esa edad y sos hipertensa, pues mejor opérate porque, ¿cierto? Es ella, de acuerdo a la información que yo le dé, a los riesgos que le explique de un embarazo, es ella, idealmente ella y su pareja, los que deben tomar una decisión informada al respecto. Entonces, para nuestra paciente del caso, pues podríamos usar cualquiera de estos métodos. Lo único que no podríamos usar es métodos combinados. Bueno, y como conclusiones entonces de esta parte de planificación, la anticoncepción definitivamente es una estrategia que salva vidas, reduce muertes maternas al disminuir embarazos no deseados. Y cuando hablemos de las estrategias que tenemos en salud también para impactar en el cambio climático, digamos que de las estrategias más importantes en salud es la planificación familiar. Entonces, también desde ese punto de vista es importante. La anticoncepción posevento obstétrico y el uso de métodos reversibles de larga acción son una de las principales estrategias efectivas que tenemos en planificación.
La consejería en anticoncepción es fundamental y, como les decía, esta debe ser clara, objetiva y basada en la evidencia. Los métodos de emergencia pueden salvar vidas, se convierten a veces en la única oportunidad para evitar ese embarazo no deseado, y debemos tener una información muy clara y brindar esa información también de forma muy clara a nuestras pacientes. Y bueno, nos veremos en el taller práctico. Espero que la información haya sido clara. Las dudas las podemos resolver. Allá también vamos a hacer un taller de casos y vamos a hacer ya también la parte práctica de lo que es el implante y el dispositivo intrauterino. Muchas gracias.